Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es Dios sí responde a las oraciones. Vamos a tratar de comprender que la oración libera poder de Dios. La pregunta que surge es, ¿y cuál es la razón de ello? Bueno, podemos nosotros entender que cuando oramos suceden tres cosas muy importantes. Número 1. Cuando nosotros oramos, demostramos confianza en su amor. Segundo, demostramos confianza en su misericordia. Tercero, demostramos confianza en su poder. Uno de los textos que pone de manifiesto estos tres elementos lo hallamos en el siguiente pasaje del libro de los Salmos, capítulo 63, versículos 1 y 2, donde leemos: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. El autor reconoce la grandeza y soberanía de Dios, y a renglón seguido pone de manifiesto una decisión personal de buscar al Señor en oración desde las primeras horas del día. Lo hacía bajo el convencimiento de que cuando se clama delante de aquel que todo lo puede, se producen respuestas. Pero hay algo más. Como nos puede ocurrir con frecuencia o no, el salmista admite en su vida la existencia de periodos de dificultad en los cuales, antes de recurrir al mundo, debemos dirigirnos a Dios. En momentos así, no debemos dejarnos embargar por la desesperación, sino dirigirnos a aquel que puede liberarnos de las consecuencias que desencadenan los problemas. Observa cuidadosamente que el autor reconoce que si clama, dice él, veré tu poder y tu gloria, refiriéndose a la respuesta de Dios. Si hablamos de vidas transformadas, hay personas que han sido transformadas y experimentan un proceso de crecimiento interno y externo, fruto de la oración. Es así porque cuando doblamos rodilla en oración, es al Padre, al Creador del universo, a quien nos dirigimos y Él se manifiesta en respuesta a nuestras peticiones. Él es como el alfarero que nos va modelando conforme a su voluntad. De ahí que la oración tenga también otras consecuencias, y es que nos abrimos para que Dios trate con nuestra existencia a través de nuestros tiempos de oración. Pero tal vez te estés preguntando, ¿qué se requiere para que Dios responda a las oraciones? Bien, la respuesta la encontramos en varios textos de las Escrituras. Por eso es muy importante que nosotros tengamos la Biblia, la palabra de Dios, y la tomemos tal como es, como la palabra inspirada de Dios, que además es el manual de fe y conducta del creyente. Entonces veamos la respuesta a esta pregunta de ¿qué se requiere para que Dios responda a las oraciones? Número 1. Creer en la existencia de Dios. Las Escrituras anotan que es de suma importancia tener un firme convencimiento sobre la existencia y el poder sobrenatural de nuestro Dios. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay quienes pretenden que nuestro Padre Celestial responda a las oraciones, pero su fe es superficial. En tales circunstancias no podemos esperar respuesta. Creer en Dios es esencial y entonces la respuesta llegará. Segundo, debemos creer en aquello por lo que clamamos. La definición universalmente conocida acerca de la fe es la siguiente. En Hebreos capítulo 11, verso 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Observa que en un segundo principio sencillo es la convicción. ¿Convicción de qué? De que ocurrirá aquello por lo que estamos clamando. Es caminar con la tranquilidad de que aquello que necesitamos será atendido en el tiempo oportuno de Dios. Tercero, creer que no quedaremos avergonzados. Un tercer elemento que debemos tener en cuenta en procura de que las oraciones sean respondidas es el convencimiento de que si clamamos al Señor no quedaremos avergonzados. Romanos capítulo 10, versículo 11 dice el apóstol Pablo, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
Observa que al creer recibiremos aquello que hayamos pedido. En Mateo capítulo 21 y versículo 22 dice el Señor Jesucristo, y todo lo que tú pidas en oración creyendo, lo recibirás. Podemos entonces concluir de la siguiente manera. El Dios de poder y de gloria en el que nosotros hemos creído, en quien hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza, Él espera que nosotros permanezcamos así, confiados, creyendo, aferrados a Él. Y esta confianza solamente la podemos expresar en Él de dos maneras. Número uno, a través de nuestra oración y a través de la obediencia a la palabra. Orando, creyendo, perseverando, no desanimándonos, no permitiendo de ninguna manera que la duda penetre en nuestro corazón, sino afirmándonos, creyendo que verdaderamente Dios sí responde a nuestras oraciones. Pues Dios nos dice a través del profeta Jeremías, en el capítulo 33 y versículo 3, dice Dios, clama a mí y yo te responderé. Nota, Él dice, clama a mí, no clames a nadie más. No hay intermediarios. Clama directamente a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios sí responde a las oraciones. Oremos. Padre, en el bendito nombre del Señor Jesucristo, te damos muchas gracias. Gracias porque tú escuchas, Señor, y además respondes a nuestras oraciones. Tú nos dices, clama, clama a mí, y yo te voy a responder, y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, muchas gracias porque podemos elevar nuestra oración con plena certidumbre de fe, sabiendo que tú nos estás escuchando, sabiendo que tus ojos y tus oídos están atentos, observándonos, pero también escuchando nuestro clamor, nuestra oración. Y como leemos en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios está ahí y que es galardonador, recompensador de los que le buscan. Padre, muchas gracias porque yo creo que tú estás aquí, yo creo que tú me estás escuchando y yo creo, Señor, que tú respondes a mis oraciones. Te agradezco y te honro en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.